Buenas tardes, profesora Mónica Lechira. Vamos a desarrollar el taller de pensamiento crítico y creativo. Somos el grupo 7 y vamos a hallar la pregunta 1, donde nos pide la derivada de cada función propuesta y evaluarla en algún punto de su dominio. Vamos a hacer la potencia de una función. Esto es 4x al cuadrado menos x al cubo, donde la derivada es igual a 8x menos 3x al cuadrado. Vamos a darle un valor a x que sería 2, donde la derivada es igual a 8 por 2 menos 3 por 2 elevado al cuadrado. La derivada de 2 es igual a 4. Ahora vamos a hallar el producto de funciones, donde es x al cubo por 4 menos 15x al cubo, donde la derivada es igual a 3x cuadrado por 4 menos 15x cubo más x cubo menos 45x cuadrado, donde la derivada es igual a 12x cuadrado menos 45x a la quinta menos 45x a la quinta, donde la derivada es igual a 12x cuadrado menos 90x a la quinta. Y vamos a darle un valor a x que sería 1. Esto lo reemplazamos en la derivada de 1 es igual a 12 por 1 elevado al cuadrado menos 90 por 1 elevado a la quinta. Y a la derivada de 1 esto nos va a salir a menos 78. Ahora vamos a hallar la función exponencial, donde e es elevado a 3x más 2. Entonces, la derivada de x es igual a e 3x más 2 por 3. La derivada es igual, este 3 baja, por e elevado a la 3x más 2. A esto vamos a evaluar al x poniéndole 0. Entonces la derivada de 0 es igual a 3e por 3, 0 más 2. Y la función o la derivada de f de 0 es igual a 22.67. Ahora vamos a hallar la función logarítmica, donde f de x es logaritmo natural por 2x al cubo, donde la derivada es igual a 1 entre 2x al cubo por 6x al cuadrado. La derivada es igual a 6x cuadrado sobre 2x a la tercia. Esto lo simplificamos, que sería 3 sobre x. Y le vamos a hallar un valor a x que sería 3. Y esto lo derivamos a función de 3 es igual a 3 sobre x. Esto sería igual a 3 sobre 3 equivale a 1. Gracias. Buenas tardes, profesora Mónica Lechira. En este caso le saluda Sumiri Vázquez, quien va a desarrollar el ejercicio número 2. ¿Sí? En este caso nos dice, propongo una función de ingreso total de la forma en que IQ es igual a M por Q menos NQ cuadrado, asignando valores a M y N. Considerando que IQ es mayor o igual, es decir, positivo, determine qué valores toma Q. En este caso lo que debemos es reemplazar a IQ, que es mayor o igual a 0. Pasamos a reemplazar. ¿Sí? Luego factorizamos a NQ cuadrado más MQ es igual o mayor a 0. Luego vamos a hallar lo que son los puntos críticos. Los puntos críticos. De estos puntos críticos podemos llegar a ver de que Q, entre paréntesis, a menos Q más M, menos NQ más M, es mayor o igual a 0. De esto podemos detallar que Q puede ser igual a 0 o que el menos NQ más M, entre paréntesis,
es igual a 0, entonces Q sería igual a M sobre N. ¿Sí? De estos puntos críticos determinamos el valor de Q en el siguiente intervalo. ¿Sí? Podemos llegar a decir de que Q pertenece a el corchete M sobre N y 0, cerramos corchete, o Q pertenece también al intervalo de 0, de coma, M sobre N. Asignamos valores arbitrarios para para lo que nos pide. Entonces, en este caso, pues, a M le pondría un valor de 20.000. Y para N le ponemos un valor de 1000. Entonces, de esto podríamos sacar que Q pertenece a los números comprendidos de 0 a 20. Y luego en el ejercicio B nos dice, calcula el ingreso marginal para algún nivel de producción dentro del intervalo anterior. De esto podemos sacar que el ingreso marginal está dado por IQ, que es igual a M menos NQ. Ya que M vale 20.000 y N vale 1000. Y Q comprende la cantidad de unidades producidas. La cantidad de unidades. Entonces nos pide para una producción de 10 unidades. De 10 unidades. Es decir, que aquí Q vale 10. Entonces, ya que se tiene que Q pertenece a los números comprendidos de 0 a 20, entonces estamos bien. De aquí podemos derivar que la derivada de Q es igual a 20.000 menos 1000 por Q, que equivale a hacer la cantidad de productos. De esto derivada, ya que son de 10 unidades, podemos sacar que 20.000 menos 1000 multiplicado por la cantidad de productos, que son 10. Entonces, la derivada del ingreso marginal sería un total de 10.000. De esto podemos sacar que si evaluamos Q siendo 10 unidades, nos sale que su ingreso marginal es igual a 10.000 soles. Entonces, ¿qué podemos determinar en esto? Que si la venta se incrementa en una unidad, sacamos que la unidad adicional vendida es aproximadamente de 10.000 soles. Listo. Gracias, profesora. Buenas tardes, mi nombre es Percy Figueroa. El día de hoy voy a hacer la resolución de la pregunta 3 del TPCC, la cual nos pide, nos dice, suponga que la demanda de pantalones en una tienda se comporta siguiendo el modelo de una función lineal. En este caso, como ejemplo, vamos a usar los pantalones de tipo jean, que son los más comerciales. ¿Ya? Y para esto, la función lineal que nos da es que Q de P es igual a MP más B. En el caso de los pantalones jeans, el ejercicio nos pide considerar dos precios unitarios, los cuales nosotros hemos usado esos dos precios. Para P de 1 estamos usando 200 con una cantidad de 1000,
unidades. Y para el precio 2 estamos usando 220 con una cantidad de 920. Luego, reemplazando estos valores en la función inicial, obtenemos que m es igual a menos 4, b es igual a 1800. Con lo cual, obtenemos en la función de la demanda mensual que Q de P es igual a menos 4P más 1800. La otra parte nos pide calcular la elasticidad de la demanda y señalar de qué tipo es. Para este caso, tenemos que la elasticidad de la demanda está dada por la siguiente fórmula, que N es igual a P sobre Q de P por la derivada de la demanda. Resolviendo, reemplazando los valores que ya obtuvimos, tenemos que N es igual a P sobre menos 4P más 1800 por la derivada, que también ya está aquí resuelta. Y finalmente obtenemos que N es igual a 4P sobre 4P menos 1800. En la siguiente parte vamos a hallar qué tipo de elasticidad obtenemos con los valores que nosotros planteamos. Y la demanda elástica se da cuando N es menor a menos 1 y la inelástica cuando N está entre este rango. Para ello, al reemplazar el valor de N, obtenemos que la demanda va a ser elástica cuando el valor de P oscile entre 225 y 450 y va a ser inelástica cuando el P oscile entre 0 y 225. En el caso del ejemplo que nosotros planteamos, que es 200 y 220 para los precios de los pantalones, obtenemos que la demanda va a ser inelástica. Muchas gracias. Vamos a dar respuesta a la pregunta número 4. Para ello, comenzaremos trabajando con esta función. Esta función les vamos a dar valores tanto para A, B y C de manera arbitraria. Entonces tendríamos finalmente que estamos trabajando con esta función sombreada. El primer paso a realizar es la derivación. Y nos da que un f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 6x. Luego vamos a hallar los números críticos. Para ello, la función derivada la vamos a igualar a 0. Factorizando de una manera adecuada, obtenemos que los números críticos son x igual a 0, x igual a 2. Vamos a saltarnos este paso número 3. Y el paso número 4 es buscar los puntos críticos. Como ya tenemos los números críticos, es decir, los valores críticos de x, simplemente reemplazamos en la función cada uno de estos valores críticos. Y obtenemos que cuando f es igual a 0, nos da 2, y cuando f es 2, f de 2 nos da menos 2. De tal manera que ya tenemos toda la coordenada o el punto completo, ¿no? Cuando x vale 0, su función o su regla de correspondencia nos da 2, y cuando es x2 nos da la regla de correspondencia la función menos 2. Estos son los puntos críticos de la función. Luego nos van a dar una segunda función, esta vez de grado 4. Nosotros también arbitrariamente le asignamos valores tanto a, b y c. Esta sería nuestra nueva función de grado 4. Procedemos a derivar de manera conveniente, obtenemos estos valores. El paso número 2 es hallar los números críticos. Tenemos la función, la igualamos a 0, la factorizamos como corresponde y obtenemos que los puntos críticos ocurren cuando x es 0, cuando x es menos 2 y cuando x es 2. Nuevamente nos saltamos estos pasos de buscar los extremos relativos por ahora. Eso se utilizará en el caso del esbozo de la gráfica. Y los puntos críticos los obtenemos según los valores de x críticos que tenemos, reemplazando en cada una de las funciones. F de 0, porque un punto crítico es 0, me da 4. F de menos 2, que menos 2 es otro número crítico, me da menos 12. Y un f de 2, siendo 2 un valor de x también crítico, me da menos 12. Tenemos entonces como puntos críticos, cuando x vale 0, y vale 4,
cuando x vale menos 2, y vale 12, y cuando x vale 2, también tenemos un valor de menos 2. Para el caso de la pregunta 5, ya habíamos resuelto nosotros esta función, le dimos valores convenientes y teníamos esta función para trabajar. Teníamos la derivada, ya teníamos hallados los puntos críticos y también habíamos nosotros esbozado prácticamente cómo iba a crecer esa función, dónde iba a decrecer la función y dónde podría volver a crecer, ¿no? Para ello dividimos en una línea en 3 áreas dadas como puntos de corte justamente estos valores críticos para x, ¿no? Se da valores cercanos a estos puntos, los reemplazamos en la función derivada, estos valores tanto de menos 1, 1 y 3, para ver si la pendiente de la función es positiva o negativa, ¿no? Aquí nos damos cuenta que la pendiente crece, decrece y crece, y eso vamos a utilizarlo en la pregunta número 5 que estamos respondiendo. Bien, nosotros sabemos, tenemos ya de datos hasta aquí los valores máximo relativo, mínimo relativo. Tenemos también, de repente por un poco de conocimiento, cuál es la conducta o el comportamiento o la gráfica de una función de grado 3. Sabemos que pasan por estos puntos, pero para tener un esbozo más preciso necesitamos hallar los interceptos. Bueno, cuando x igual a 0, justamente es un punto crítico. Entonces ahora vamos por el valor cuando y es 0. Quiere decir cuando y está, mejor dicho, el punto crítico en los cuales cortamos la recta x. Resolviendo la ecuación f de x es igual a 0, eso quiere decir esta f de x la igualamos a 0. Como es de grado 3, vamos a obtener 3 raíces de x y obtenemos que para un x sub 1, x vale 1, aquí, que para un x sub 2, 1 más raíz de 3 y un x3, un 1 menos raíz de 3. Aquí sería x3, x1 y x2. Tenemos intervalos de crecimiento y decrecimiento, que ya lo habíamos resuelto en la pregunta número 4, dónde es que crece, dónde es que decrece y dónde es que vuelve a crecer. Y está definido por estos intervalos. Finalmente, procedemos con el esbozo de la gráfica. Sabemos por dónde corta el eje X, sabemos que por aquí crece, sabemos dónde va a ser el punto máximo, sabemos que en este tramo decrece, sabemos en qué punto corta el eje X, tenemos un punto mínimo relativo, tenemos otro punto de corte en X y sabemos que esto se va hacia el más infinito.